Feliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Miércoles 17 de julio, 9:02 de la mañana, en esta mitad de semana extraña que parece lunes, en un clima que, si bien está un poco frío en las mañanas, tiene aires de primavera. Falta para la primavera, pero ayer, anteayer, hoy día estamos viendo un clima similar. Así que un abrazo grande a todos quienes están empezando la semana hoy día porque se tomaron sándwich, y también a los que tuvieron que trabajar el lunes. Así empieza Clave Morse. Los invito a seguir nuestras redes sociales en ex Twitter y Instagram con el usuario @radiolaclave. También seguirnos en LinkedIn y en YouTube, plataformas en que además estamos viendo este programa en vivo en estos momentos, y Spotify, donde pueden ver los capítulos de Clave Morse como el de otros programas de Radio La Clave. Y por supuesto, seguirnos todos los días de 9 a 10 de la mañana en el dial FM 92.9. Y así empieza Clave Morse. ¿Están buscando una nueva administración para su edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y les cuento también que en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación y mucho más. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, la UEF está en 37.595,93 pesos. Y aquí donde sigue la baja, donde hay que estar atento, que es en el dólar y en el euro. El dólar está en 910,31 y el euro en 995,35. Todo indica, según nuestra especialista de economía de los días lunes, Victoria Paz, que va a seguir bajando el dólar y que incluso podría bajar los 900 pesos de aquí a fin de año. Por lo menos hemos visto cómo ha disminuido el valor con respecto a lo que teníamos hace 2-3 semanas atrás, y que hay que estar atento ahí, y por supuesto con todo lo que está pasando en Estados Unidos en términos de el proceso eleccionario, también las posibles, casi seguras en realidad, recortes de la Fed. Todo eso está haciendo que el dólar baje y de alguna forma el euro también. El cobre, extrañamente, también está bajando, a diferencia de las últimas 2 semanas. Está en $4,43 la libra. El petróleo Brent, por su parte, $84,11 el barril, y el petróleo WTI, $80,21 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, y algunos de los que van a los supermercados físicamente, ¿no es cierto? Yo soy uno de ellos. Yo sé que hay mucha gente que ya casi no va a los supermercados. Se habrán dado cuenta que en varias sucursales de Líder estaba abierto, ¿ya? Las que estuvieron cerradas en días anteriores. Porque tras 6 días de huelga, la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart decidió acogerse al artículo 342 del Código del Trabajo, lo que permite proteger el contrato colectivo y negociar en 18 meses más. Y así se depuso esta huelga el lunes, y ayer ya empezaron a abrir
varios locales, decenas de locales que estaban cerrados por esta huelga de Walmart. La oferta de Walmart incluye un bono de hasta 920 mil pesos para 11.400 trabajadores. En este escenario, la empresa retomó sus operaciones, mientras los gremios expresaron su disposición a continuar negociando. Así que si bien se abrieron los locales, ¿no es cierto?, la empresa retomó las operaciones, van a seguir las conversaciones con el sindicato de Walmart. ISAPRES duplicaron capital para enfrentar pandemia y congelamiento de precios. Las ISAPRES en Chile casi duplicaron su capital desde 2018, pasando de 237.014 millones de pesos a, ojo, 469.249 millones en julio de 2024. Esto con el fin de afrontar los costos de la pandemia y el congelamiento de precios. Consalud y Cruz Blanca lideran los aumentos de capital, mientras que Banmédica incrementó su capital en 2023 y 2024. Este incremento responde a la política de congelamiento de tarifas y los gastos operacionales adicionales. Concesiones marítimas alcanzan récord en 6 años. El Ministerio de Defensa de Chile tramitó 1.178 concesiones, 847 marítimas y 331 acuícolas en 2024, el nivel más alto en 6 años, gracias a la modernización del proceso. Entre enero y junio de este año se procesaron 847 concesiones marítimas, superando el promedio anual de 2018 a 2021. 9 proyectos de más de 100 millones de dólares fueron aprobados en menos tiempo, evidenciando la eficiencia del nuevo sistema. Para fines del 2024 se espera un récord de 2.000 concesiones. Bueno, independientemente del tipo de industria, esto de alguna forma es parte de esta baja en la permisología, ¿no es cierto?, que va a empezar a operar más adelante, pero esto ya son señales que ayudan bastante a lo que es la inversión, principalmente la inversión interna, en este caso el tema de las concesiones marítimas. Bueno, ya estamos en línea con nuestro invitado, con don Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Clave Morse. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. A ver, la idea es un poco hablar de un tema que hemos tocado en Clave Morse varias veces, que es la crisis inmobiliaria, pero también cómo esta crisis está activando rebajas en el mercado del suelo. Pero antes de empezar a entrar en materia, Cristian, cuéntanos un poco qué es lo que hace Inversión Fácil. Hoy día nosotros nos dedicamos principalmente a poder asesorar a pequeños inversionistas, los que se llaman inversionistas hormiga, para poder complementar a través de sus ahorros, poder traspasar esos ahorros a inversiones inmobiliarias, administrándolas, ayudándoles con todo el proceso literalmente de wealth management, que se llama esto en inglés, para que finalmente puedan complementar y mejorar sus jubilaciones, que tú sabes que es un tema que tenemos hoy día estructural en Chile. Así que el tema inmobiliario, que es parte de lo que vamos a hablar ahora, es un tema que yo creo que nunca va a dejar de ser relevante, justamente como un activo complementario para las personas, para poder mejorar esos años que son más difíciles de poder ahí financiarlo. Oye, mi abuelo me decía siempre que si quería hacer una buena inversión, no es porque estoy acá, me decía, invierte en propiedades. Es mejor que cualquier inversión, porque cuando estés jubilado y posjubilado, realmente te vas a dar cuenta que fue una buena decisión. Yo creo que tu abuelo era un hombre muy sabio, y de hecho todas las personas que han comprado propiedades, yo no he visto a nadie arrepentido hasta ahora de las plusvalías que han tenido en Chile. Oye, a ver, ya. Esta crisis inmobiliaria que estamos viviendo está activando especies de gangas en el mercado del suelo. Sitios se venden con rebajas de hasta 40%, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco qué está pasando con estas gangas y de qué se trata un poco esto que está sucediendo, tomando en cuenta la crisis inmobiliaria existente. Justamente por eso, por la crisis inmobiliaria existente, muchas inmobiliarias están complicadas con sacar adelante proyectos. La permisología se ha disparado a niveles de 3 veces lo que había antes. O sea, si un proyecto se demoraba, no sé, 370 días en permisología, podrían ser 700 y tal vez 1000 días incluso. Hay muchos proyectos inmobiliarios que de hecho están con problemas de recepción final, atrasos,
Y esto finalmente es la tarifa del banco. El banco te está cobrando intereses porque normalmente la gran mayoría de los proyectos inmobiliarios van apalancados, es decir, financiados con banco. Entonces muchas inmobiliarias se encuentran con que proyectos que entregaron post pandemia súper atrasados se desangraron literalmente, perdonando la expresión, financieramente. Entonces quedaron muy de capa muy caída en cuanto a su caja, en cuanto a su rentabilidad, y les ha obligado a salir a vender o terrenos o proyectos que estaban en etapas iniciales o incluso proyectos que estaban en construcción. Sabemos el caso de Pucón, que fue bien emblemático en la prensa, que finalmente no logran llegar a final. Entonces aparecen inmobiliarias con buena capacidad financiera, con buenas líneas de financiamiento, y por supuesto que ahí es donde aparecen las oportunidades y les dicen, bueno, te ofrezco ahora este precio, y normalmente puede ser hasta un 40% en cuanto del valor del terreno. Ahora, eso es básicamente lo que está pasando. Ahora, Cristian, yo creo que es importante diferenciar, y corrígeme si estoy equivocado o no soy totalmente preciso al respecto, pero tú que conoces más el tema. Hay varios tipos de inmobiliarias, y varios tipos de constructoras también. Están las grandes, ¿no es cierto?, gigantes que muchas veces tienen espaldas, ¿no es cierto? Y hay un grupo más de inmobiliarias y constructoras que son más medianas, por decirlo así, que esas son las que se ven afectadas, digamos, porque a veces, muchas veces las más grandes contratan a las medianas para hacer un proyecto. ¿Estamos hablando de ese tipo de inmobiliarias o en general? Tu pregunta es muy buena. Lo que pasa es que también hay inmobiliarias grandes que han tenido en el fondo problemas financieros importantes. Yo creo que va a depender mucho del tipo de segmento que estaban atacando y qué tan bien preparados estaban para el proceso de la pandemia. La pandemia fue una guerra, podemos decir, de desgaste financiero, porque como se atrasaron muchos proyectos, acuérdate que no podían llevar a la gente a la obra, había mucho encierro, ¿cierto?, las cuarentenas. Entonces, dependiendo literalmente de cómo cada una tenía sus estructuras, se veía más o menos involucrada. Recordemos que las constructoras eran las más complicadas porque tú vendes un proyecto a suma alzada. Claro. Es decir, tú dices, mira, estos son 100.000 dólares, 100.000 UF, y tú de las 100.000 UF no te podís mover. Entonces, se te empezaban a encarecer los costos, y por eso tuvimos muchísimas constructoras que quebraron. Y ahí voy al tema de que cada caso es distinto, desde las más grandes a las más chicas, porque hay constructoras que estaban integradas con la inmobiliaria, entonces la constructora perdía plata, pero la inmobiliaria también podía vender departamentos a valores más altos, pero había otras que no estaban integradas, como lo que tú bien dices, que tercerizaban ese trabajo y la constructora le decían a ella, mira, son 100.000, yo no puedo subir ni un peso más, y quebraban. Entonces es un variopinto, y aquí un poco vamos a que la oportunidad, porque yo he visto empresas grandes tipo Socobesa, que también tuvo una reestructuración financiera importante, y Socobesa es un grupo empresarial grande. Entonces a eso voy, que tiene de dulce a gras. Por supuesto que las más chicas siempre van a ser en general las más afectadas si son constructoras pura y dura, para cerrar el punto, porque el margen, la utilidad final es muy chiquitita en una constructora. Entonces algo te cambia e inmediatamente te cambia el resultado rojo. Perfecto. Ya, a ver, esta especie de descuento de hasta el 40%, imagino que no todos son el 40%, tuviste un ejemplo, pero en términos generales, si uno quisiera decir dónde están ubicadas, están la mayoría en ciertas comunas, en la región metropolitana, en regiones, más en la costa central. Pensemos en algún inversionista particular, como tú decías recién, que está pensando en poner su dinero en este tipo de inversiones, ve que hay esta oportunidad, ¿no es cierto? ¿Dónde hay que mirar? Normalmente tú te vas a dar cuenta que hoy día, de acuerdo incluso al reportaje del diario, el 65% en el fondo se ha muy enfocado a DS19, todo lo que tiene que ver con viviendas más económicas, y lo cual hace todo el sentido, porque tú sabrás que también la pandemia, dentro de todas las cosas que ha significado, es que la gente también tiene menos ingreso real. Real en el fondo es que crezca por sobre el costo de la vida. Y el crecimiento del ingreso real ha ido muy complicado en los últimos años versus el precio de las propiedades. Entonces, ¿dónde van apuntando las inmobiliarias? A departamentos más económicos, donde todavía en el fondo hay un segmento que pueda tener capacidad para poder comprarlos. Los departamentos más caros en el fondo claramente dan capa caída. Con esa introducción te digo que hoy día normalmente lo que uno va a ver es proyectos busca de terreno en Santiago Centro, que va a ser un clásico, Renca, que en el fondo una comuna que pueda ser más emergente, Cerrillo, también puede ver, como te digo, algo que sea tal vez La Cisterna. ¿De qué va a depender? De los planos reguladores. Cuando tú compras un proyecto, normalmente ojalá lo compras con un anteproyecto aprobado,
porque hoy día puedes comprar un terreno muy barato, pero no está la permisología para poder desarrollar en esa zona. Por ejemplo, el ejemplo que te di recién con la cisterna. Entonces, comunas que en el fondo produzcan un producto económico, me refiero más bajo de las 3.000 UF, va a ser un foco, vivienda económica va a ser un foco, y también se me quedó ahí dando vuelta Concepción, que también es una plaza que es bien relevante, tiene harto crecimiento, como digo, poblacional, y también por ahí se están apuntando los dardos. Ya, pero estamos hablando de terrenos, pero también al principio hablaste de proyectos que estaban a medio camino. ¿Qué pasa con esos también? ¿Esos también abren el interés de otras inmobiliarias, a lo mejor que tienen más recursos? Sí, no solamente inmobiliaria. Yo estuve en una reunión de negocio hace una semana atrás, y que te lo digo, pero literalmente salió de la panadería. Hay fondos de inversión, se arman fondos de inversión que literalmente como que familias de mayor dinero, personas inversionistas juntan un capital a través de un agente, que normalmente puede ser una AGF, una administradora general de fondos, y van y salen literalmente, vamos al shopping, entre comillas, claro, y van a buscar estos proyectos. Y él mismo me contaba acerca de diferentes proyectos, por ejemplo, comunas como Ñuñoa, que están con proyectos donde ya está muy complicada la caja de esta constructora inmobiliaria, no me acuerdo si están integrados o no, da un poco lo mismo, y venden el proyecto en la etapa que está. Entonces aquí tú te encuentras con anteproyectos, es decir, todavía no parte, está el terreno y está el anteproyecto aprobado, y compro el proyecto y yo lo termino porque tengo la caja, tengo las finanzas suficientes para aguantar estos 3 años, o literalmente están a media etapa de construcción, o incluso hay historias que están en la etapa de escrituración, pero tienen tantas unidades sin vender que también es tan complicada la caja. Recordémonos que cuando uno vende una unidad inmobiliaria, escritura, no promesa, escritura, sí, claro, la unidad con ahí es cuando se libera el banco. Entonces, si no, en el camino tú sigues pagando taxímetro por intereses financieros. Entonces hay diferentes tipos de historias también en este tema hoy día del mercado inmobiliario. Estamos conversando con Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil, sobre este aspecto dentro de esta crisis inmobiliaria, y también podríamos hablar de crisis de la construcción, ¿no es cierto? Y cómo también hay oportunidades para quienes quieren invertir con estas gangas, entre comillas, que están apareciendo, ¿no es cierto? Terrenos, proyectos baratos para que tengan salida rápidamente. A ver, Cristian, ¿cómo de alguna forma esta rebaja, cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, que puede tener también, independientemente de los beneficios, adquirir estos terrenos o estas propiedades o estos proyectos? ¿Qué riesgo hay al respecto? O sea, tú tienes varios riesgos, pero yo me atrevería a decir los principales. Si tú ya tienes el financiamiento, que es un riesgo, digamos, el riesgo de poder en el fondo quedarte en el camino sin oxígeno, es importante tener resuelto hoy día la permisología, que como te comentaba al inicio de este programa, tenemos en el fondo hoy día una permisología que es más larga que estamos hablando tal vez 3 veces más de los tiempos promedio desde salir a un proyecto hasta recibirlo. Yo hace poco vi el ejemplo, por ejemplo, aquí de Guanaquero hay un Rosa Agustina, que es un complejo que también está hace un año esperando su recepción final. Entonces, hoy día el tema de permisología en general está súper complejo. Ese es el primer riesgo, y el segundo gran riesgo que por supuesto está en el mundo inmobiliario es la comercialización. Poder en el fondo tener la velocidad de venta, que se le llaman en términos técnicos inmobiliarios, es decir, poder tener la capacidad de vender y de escriturar esa venta en un plazo determinado, porque cuando tú no logras escriturar, sigue la línea de crédito con el banco y por ende toda la utilidad se te empieza a ir literalmente y puede hacer hasta pérdida. Esos son para mí, dentro de lo más importante, creo que esos son los 2 grandes temas hoy día que están más complejos. La permisología las demora, y lo mismo que la escrituración, el tema comercial, las demora. Terminamos lo mismo, que el proyecto tal vez no sea tan atractivo financieramente. ¿Y qué estrategia están usando los vendedores o las empresas para atraer a los compradores interesados en estos terrenos rebajados? Porque no sé si tú sabes, pero en el fondo uno empieza a buscar un terreno, una propiedad, cualquier cosa en las redes sociales o en Google, y al otro día tienes 20 ofertas que te aparecen en tu Instagram, en tu Facebook, en el Twitter, etcétera. ¿Cuáles son esas estrategias y cómo poder reconocer las que realmente están más validadas o que son más serias a las que no, digamos? Yo creo que, bueno, el valor del dinero contado, lo que es el validista, siempre va a ser algo que, por supuesto, va a mover la aguja en cualquier parte. Por supuesto que ahí se va a negociar hasta qué descuento llega.
recordémonos que un terreno tiene un alto valor en la incidencia del precio de una propiedad. Entonces, cuando hoy día un inmobiliario se encuentra con un 40-30% de descuento en el terreno, que sabemos que era muy difícil que bajaran, los costos de las construcciones van al alza, materia prima al alza, sueldo al alza, o sea, todo sube. Lo único que tú podrías ayudar a la incidencia del precio del activo inmobiliario es el precio del terreno, y eso normalmente se mueve, por supuesto, con ofertas económicas, y que la familia que es dueña de este terreno o el grupo, el conglomerado, quienes sean, lo encuentran atractivo tener liquidez, lo que se llama técnicamente un evento de liquidez, tener liquidez inmediata. Eso ayuda muchísimo. Entonces, una es el vale vista y todo, y lo que nosotros también aportamos como grupo empresarial tiene que ver con la capacidad de la demanda. Nosotros particularmente atraemos inversionistas interesados en alguna determinada zona que quieran comprar esas unidades para justamente rentarlas, no en el caso de vivienda económica, estoy hablando en el caso de vivienda para inversión. Y eso, cuando tú le ofreces, una inmobiliaria tiene por un lado el precio de compra del activo, que haga sentido el terreno, y por otro lado la demanda, ya la ecuación en general es bastante más fácil de poder abordar ese tipo de oportunidad de negocio. Cristian, hablemos, independientemente de este tema de la baja de terreno, hablemos, aprovechando que está acá, en general, de cómo está el mercado inmobiliario, la oferta, la demanda. Sabemos que hay un tema complejo ahí, especialmente para una generación más millennial, que es y parte centennial también, los que están empezando a trabajar, que es verdaderamente imposible pensar en comprar algo en un crédito hipotecario. ¿Qué alternativas puede tener una persona que tiene pocos años de trabajo, ¿no es cierto?, que quiere a lo mejor tener su apartamento propio? No hablemos de casa todavía, ¿no es cierto?, porque para eso es más difícil todavía. ¿Qué tiene que hacer? ¿Pensar? ¿Aplazar? ¿Cómo lo puede resolver, digamos? Tu pregunta es buenísima. Además, el entorno que estamos viviendo en los últimos años es un gran desafío para los millennials. Mira, de la experiencia, que es lo que yo claramente, lo que me dedico todos los días, de hablar con personas, ayudarle a poder invertir, a poder comprar algo para vivir o para inversión, normalmente siempre la recomendación va a ser de las personas el precio de las propiedades, y sé que suena de muy cerca la recomendación, pero yo creo que lo único que va a hacer es subir. Eso es lo que tienen que tener en primer lugar, porque, claro, y por varias razones. Y la primera, en el fondo, es que muchos beneficios tributarios de vivienda económica se acabaron en la administración de Piñera II, que en paz descanse. Se han acabado beneficios como tengo que tener las constructoras, se han acabado en el fondo el coste de terreno, salvo estas oportunidades del veranito San Juan, que van a ser un poco más baratos, pero ni al alza, los costos, mano de obra, etcétera. Todo apunta a que el precio de las viviendas siga subiendo. Hay restricciones de desarrollo en altura. Entonces, una persona que tal vez está apuntando, inventemos una propiedad de 6.000 UF, mi recomendación sería, aparte por otra propiedad que tal vez puedas comprar, inventemos que sea 3.000 UF, anda esa propiedad a vivir, o mantente arrendando y esa propiedad arriéndala, y en el tiempo esa propiedad va a ir teniendo un grado de plusvalía que te va a permitir tener un activo para poder pedir el crédito el día de mañana por 6.000 UF, o dejándolo como garantía, o vendiéndolo y haciendo una utilidad. Es decir, mi recomendación sería a las personas ahorrar algo. Hoy día hay proyectos inmobiliarios desde 150.000 pesos mensuales más o menos en cuota. Entonces una persona podría comprar en cuota su propiedad, no necesita hoy día tener los 6, 8, 10 millones de pesos. Y eso tiene que ver mucho también con la educación financiera. Importante tener el ICOM al día, porque los bancos van a mirar el comportamiento financiero a la hora de darme un crédito. Hoy día hay más de 9 bancos y 3 mutuarias. O sea, una persona tiene hoy día 12 oportunidades en teoría de poder golpear la puerta y saber en el fondo la mejor tasa, la mejor opción que tenga. Y siempre, si la persona que quiere partir comprando en algo no logra, como te insistía, en una propiedad más cara, que parte de una propiedad más barata que se compre en cuotas para el futuro, es decir, lo que se llama venta en blanco, porque claro, ya está muy normada por la ley, es decir, tú no vas a perder tu pie, hay un seguro de venta en verde, etcétera, o si no, va a tocar la puerta al mercado de los usados, donde también hoy día nosotros le llamamos el seminuevo, que también hay hartas oportunidades de gente que quiere vender propiedades que tienen 4, 5, 6, 7 años con algún grado de descuento. Entonces lo importante acá es educarse financieramente, cotizar y por supuesto tener un presupuesto para saber cuánto logro ahorrar para tener la mejor foto financiera con el banco posible. Ese sería como muy términos generales lo que yo les recomendaría a los millennials, y que sí o sí traten de comprar algo que sea más barato, que no sea lo que querían, para ir de a poco armando un patrimonio inmobiliario para el día de mañana ir a una propiedad por supuesto más cara. Y eso significa a lo mejor tener que cambiar incluso la comuna o la ciudad en la que querían de un principio, ¿no? Por supuesto, o sea, la flexibilidad hoy día tiene que ser total, pero el concepto, en mi propio caso,
Yo compré departamentos pequeños antes de comprarme mi casa. Mi casa era inalcanzable, imposible en su momento. Yo como profesional partí con departamentos chiquititos, y esos departamentos chiquititos en algún momento para el banco, y esto también es importante para las personas que nos están viendo, escuchando, que yo puedo tener acciones, pero yo no me apalanco contra las acciones. A lo que me refiero que yo cuando voy teniendo una propiedad, dos propiedades, el banco ve patrimonio, plusvalía que hay un patrimonio, deuda versus valor comercial del activo, y por otro lado el flujo de arriendo de esas propiedades. Entonces me permite, neteando mi dividendo, tengo una mejor foto financiera en lo que le quiero tratar de transmitir a las personas. Y eso te permite, por supuesto, ir accediendo después a una mejor propiedad, a una mejor zona, a un mejor barrio, pero uno parte en pequeñito para terminar, como te digo, tal vez con lo que quería en un origen que por razones de ingresos no alcanzaba. ¿Y cómo están los bancos hoy en día con respecto a los requerimientos? ¿Están más complejos? ¿Están un poco más flexibles? Porque incluso me acuerdo hace harto tiempo atrás que los bancos te pedían casi boletas de honorario y ni siquiera era necesario tener un contrato porque estaban muy flexibles, hace por lo menos unos 10, 15 años atrás. Pero ¿cómo están ahora, especialmente con todo el tema económico, con el tema de la construcción? ¿Cómo están los bancos? Nosotros llevamos como 12 años escriturando, hemos escriturado hasta ahora 1.500 departamentos, así que tengo algo de experiencia en la primera línea viendo exactamente el comportamiento bancario. Imagínate, desde las tasas del 2% que eran históricamente hasta lo que tenemos hoy día. Claramente la tasa es más alta que antes, o sea, estamos hablando de una tasa promedio del 5,5% versus la más baja en Chile que fue el 2%, entonces el dividendo por supuesto que te sale un poco más alto. Pero los bancos hoy día están dando crédito. El problema es que en el fondo las rentas, dada que la tasa es más alta, la UEF ha subido, en pesos el departamento es más caro. Claro. Entonces nos encontramos que en el fondo las rentas, que hoy día por lo menos nosotros podemos ayudar, son rentas muy muy justas, desde 1.200.000 pesos para poder comprarse un departamento seminuevo, que era lo que te contaba en la pregunta anterior. Y de ahí hacia arriba, por supuesto. Entonces, hoy día veo una tasa un poco más alta, el crédito a 30 años sigue existiendo, las mutuarias siguen dando buena alternativa de financiamiento, que también la gente tiene un mito que las mutuarias como que no las conoce mucho. Entonces, yo creo que hoy día sigue saliendo el crédito hipotecario, pero el problema fundamental o de raíz es que en el fondo el ingreso real de las personas no ha subido al mismo valor que subió las propiedades. Entonces la banca da crédito, pero da menos que antes, porque obviamente económicamente la gente tiene menos capacidad en el fondo de esta generación de pago de dividendos. Recordémonos que la evaluación de un banco va a ser más o menos el 25 a 30% de mi ingreso de líquido disponible. Por ende es súper importante que las personas, a la hora también de ir a un banco, nosotros cuando asesoramos a los clientes para que compren sus propiedades, armamos los planes de crédito, los planes de inversión, siempre les ayudamos a poder pagar la deuda mala. La deuda mala me refiero a las tarjetas, la línea de crédito, créditos de consumo. Todo eso me disminuye, me carcome la capacidad en el fondo de poder generar un buen dividendo para comprarme una propiedad, porque ese 30% compite con todo, compite el dividendo y compite un crédito de consumo o compite un crédito automotriz. Entonces también ayudamos mucho, el consejo para las personas que maten sus deudas malas, estos créditos de consumo todo, lo antes posible a la hora de sacar esa foto para poder generar un mejor dividendo con la banca. Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil, 1 millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse y explicarnos y dejarnos más claro lo que está pasando con el mercado inmobiliario y además entender un poco estas gangas de terrenos y proyectos que están a medio construir o que todavía no están totalmente recepcionados, para justamente las personas que están pensando en invertir en uno, en dos, quizás juntarse con alguien para el futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, si las personas siempre me pueden seguir ahí en Instagram, en cristian.lecaro, donde siempre estoy tirando ahí algunos tips del tema inmobiliario, entre otras cosas. Así que gracias por la invitación, nos vemos, espero muy pronto. Chao, un abrazo. Chao. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar en nuestro bloque de equidad de género con Charoni Rosenberg, abogada y conferencista. Un abrazo.